el tema de restauración cardio-cerebro-pulmonar. ¿Se visualiza las diapositivas? Sí, ¿no? Sí, Sí, Bueno, pues hoy vamos a Bueno. ver la reanimación cardiopulmonar, que como ustedes la conocen. Ahora, esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En la anterior clase. Un breve repaso de lo que es la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia, tanto prehospitalaria como hospitalaria, son pasos interconectados que tienen un fin de disminuir las comorbilidades, como ya les había comentado, y el riesgo de muerte del paciente. Esto no vamos a hacer mucho énfasis porque ya lo hemos visto. Habíamos dicho que en el primer eslabón, ¿por qué se caracterizaba, mis estimados jóvenes? ¿Se acuerdan del primer eslabón, estimados jóvenes? Se caracterizaba por verificar la escena y por activar la emergencia. Bueno, también tiene que ver mucho con el primer respondiente que se va a encargar precisamente de eso, de verificar y activar. También tiene que ver con la seguridad que debe tener esa misma persona y seguridad de la escena también. Ya, muy bien. Habíamos dicho en el primer eslabón, en la parte prehospitalaria, es constatar que si el paciente, en el caso de un paro cardiorrespiratorio, presenta un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo lo vamos a determinar? Mediante la clínica que tenga el paciente. Dos, es muy importante lo que dijo la estimada joven, comunicarnos con los servicios de salud, ¿ya? Y tres, ver la seguridad de la escena. Todo eso. Está muy bien. Ahora, todos ustedes se encuentran así, porque recién están en esta etapa de formación. Están con todas las ganas de poder aprender y todo el conocimiento para su profesión, ¿ya? Y tienen que mantenerse así, con esa carita de felicidad, de ganas de aprender, de ganas de ser alguien, siempre. Cuando ya sean profesionales, sean colegas míos, ya en el futuro, tanto en la parte médica, licenciatura, cualquier tipo de licenciatura relacionada con el ámbito de salud, no cambia. Esa persona se tiene que ir manteniendo. La mayoría de las personas que trabajan en el ámbito de salud siempre cambian de personalidad y a veces hasta de humor. En ese sentido va a estar esta diapositiva. Bueno, pues vamos a entrarnos de lleno a lo que es habíamos dicho, las de animación cardiopulmonar. Ahora, habíamos dicho anteriormente que era un paro cardiorrespiratorio, mis estimados jóvenes. sí. Habíamos dicho que el paro cardiorrespiratorio era un paro súbito de la función tanto cardíaca y pulmonar, que puede producir diferentes connotaciones a nivel del organismo. A ver, ¿qué entienden por RSP, estimados jóvenes? Reanimación Pulmonar. ¿Ah? Es volver a retomar los signos vitales mediante maniobras para que el corazón vuelva a la. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A partir del 2024, más propiamente de abril de 2024, la ILCOR, que es la Internationalization Committee on desde su citación, es la encargada de manejar los protocolos, ¿ya? Para el paro cardiorrespiratorio, con sus diferentes, ¿cómo se dice?
entidades que también trabajan, la AJA, la ESI y otras, que son muchas, ¿ya? Ha descrito definiciones para poder realizar la RCP. En tal sentido, no se dice resucitación cardiopulmonar. No se utiliza el término porque nosotros como personal de salud nos resucitamos. El único que puede resucitar a un paciente es el de arriba. Diosito, el único. Nosotros no sacamos de la muerte a un paciente y lo devolvemos a la vida. No podemos hacer eso. No tenemos las habilidades ni los poderes para poder realizar. Quisiera tenerlo, pero no puede, no puede. Ahora me dicen reanimación. Reanimación viene del latín reanimare, que quiere decir sostener al alma para que no se vaya. Y en ningún momento nosotros podemos ver a una alma, no podemos agarrarlo para que no se vaya. Reanimación entonces viene de ese latín, reanimare. Lo que sí nosotros hacemos como personal de salud, y como decía uno de esos, de las jóvenes, que me parecía atinada la definición que dijo, restauración. Nosotros restauramos la función cardiopulmonar. Además, añadido, la función cerebral. Desde ahora adelante, nosotros vamos a utilizar ese término, restauración cardio-cerebro-pulmonar. Esa es la RCP. No así las de animación ni las de resucitación, que esos términos han quedado en desuso. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que un paciente está cursando con un paro cardiorrespiratorio? ¿Alguien me puede decir? Miramos sus signos vitales. Cuando de repente ya parece que no responde, no tiene pulso. Ya, Cuando se sabemos. lleva la mano al corazón, al pecho. Ya, Cuando empieza a sabemos. tener por ausencia de oxígeno, con Ya, sabemos pulsos. que el paro cardiorrespiratorio es la interrupción súbita, potencialmente, puede ser reversible, pero también es irreversible en la mayoría de los casos, de la función circulatoria y la respiratoria. Ahora, para saber que un paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, yo utilizo el memotécnico PAPA. PAPA. La P, ¿qué quiere decir? Pérdida de la conciencia. Paciente no responde a estímulos externos. ¿Ya? Pérdida de conciencia, pérdida total de la conciencia. 2, la A, que es la apnea, falta de respiración. Paciente no respira, no sienten. Ustedes hacen el mes mirar, sentir y escuchar. Nada, no hay nada. Esa es la apnea, falta de respiración, ausencia. Y la otra P y la A, que es la PA, pulso ausente. No hay pulso. Ustedes tocan pulso radial, no hay. Pulso carotidio, no hay. Pulso inguinal, no hay. Entonces, está este paciente ingresando en un paro cardiorrespiratorio. Como les dije, hay un cese de la función cardíaca. Y esto va a condicionar a un colapso hemodinámico, obviamente. Ahora, sabiendo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que el cerebro es el órgano más lábil, que quiere decir más débil, en aguantar de que se le dé la privación de oxígeno y de glucosa, es nuestro primer objetivo, porque se dice que entre los primeros 5 minutos, si se realiza una restitución cerebro pulmonar, el pronóstico de este paciente va a ser mucho mejor.
que aquel paciente que ha sido atendido mayor a los 5 minutos, a los 10 minutos, tiene peor pronóstico porque las secuelas neurológicas son mucho mayores. A partir del quinto, sexto minuto ya se ve muerte celular a nivel cerebral. Les voy a mostrar en las diferentes diapositivas del cómo. ¿Cuál es el propósito de la destitución? O de la RCP, lo vamos a resumir, RCP. Su propósito es proporcionar temporalmente oxigenación a órganos vitales, como ser el cerebro, siempre voy a hacer mayor énfasis en el cerebro y los riñones. Después los demás pueden esperar. ¿Ya? Darles oxigenación mediante una circulación artificial, no es una circulación natural, sino una circulación artificial de sangre oxigenada, y esto mientras se establezca la actividad normal del corazón y la respiración. ¿Ya? El objetivo es evitar el daño por isquemia y por anoxia, tanto por el aporte de sangre como también el aporte de oxígeno. A eso se va isquemia y anoxia. Vámonos a un poco de historia. Antes de ingresar a las imágenes, se decía en la Biblia que Dios, cuando creó al hombre, lo creó de vasito, ¿no ve? Colocó sus dos manos a nivel del tórax y le dio el soplo de vida o el aire de vida. Y esto se hace una similitud a la destitución de cardiopulmonar, porque comprimió y sopló, dio el aire de vida. Se puede dar como un contexto desde animación cardiopulmonar. Más tarde, ya en 1932, ya es lo último que salió, se hicieron antes de eso diferentes métodos para restituir, que anteriormente se denominaba resucitar, reanimación. Se los colocaba encima, como el método del caballo, se colocaba al paciente encima de un caballo, más propiamente en aquellos de raza de percherón, los cuales dan un salto un poco más alto que los normales, ¿ya? Y se los dejaba galopar encima el paciente, con la finalidad de realizar compresiones torácicas, que en ese momento se creía que se estimaba que podía ayudar, que estaban en lo cierto, pero no sabían cómo. También se utilizó otro tipo de métodos, el método de Basil, que colocaban al paciente encima del Basil y hacían rodar el Basil y agarraban de las piernas e intentaban dar igual la destitución. Otro, en 1871, Howard, las compresiones no lo realizaba a nivel torácico, sino a nivel abdominal, que él vio que podían colaborar en las incursiones, sobre todo en las contracciones cardíacas. Que muchos de estos métodos, si bien querían o tenían la idea de ayudar, no resultaban. Más tarde, el método de Sylvester, en el cual agarraba ambos miembros superiores, los elevaba, el paciente en decúbito dorsal los elevaba y luego hacía la compresión a nivel torácico. Por último, en 1932, Holger utilizaba las compresiones torácicas, pero en una posición inversa a la que actualmente se realiza. Colocaba al paciente en decúbito supino, en decúbito ventral, perdón, en decúbito ventral, y realizaba las compresiones a nivel torácico, con la finalidad de también restituir la función cardíaca. Ya más tarde, en 1962, los tres pioneros para la destitución cardiopulmonar fueron Cochrane,
Power, Sol y Jude. Además de Peter Safar, el cual incluyó las respiraciones junto con las contracciones cardíacas. Más tarde, el cardiólogo Maurice Pulsor, el cual incluyó y fue el pionero de la administración de desfibriladores y también es un pionero en la fabricación de marcapasos. Ahí está, 1975, la primera reunión que tuvieron todos estos médicos idóneos para poder sacar protocolos como Sol Jud, Safar, Sol, Lerner y el que contribuyó y que es el padre de la RCP, Kickenbocker, fueron los que describieron los protocolos de destitución, ¿ya? Cardiocerebro pulmonar. Si hablamos de la epidemiología, tenemos datos de otros países, no a nivel Bolivia, ya que la parte de investigación creo que no tomamos mucha énfasis en Bolivia, no solamente en La Paz, a nivel Bolivia. No tenemos datos de casos que tengamos registrados a nivel Bolivia. Lo más cercano es a nivel de Estados Unidos. Se dice que hay 350.000 casos que se presentan de paro cardiorrespiratorio cada año. La mortalidad es muy alta, mayor a 90%. La sobrevida varía de acuerdo al lugar donde se encuentre, que va desde 0 a 40%. Las víctimas que realicen la destitución dentro de los primeros 4 minutos tienen mayor sobrevida en relación a las que reciben más tarde. Por cada minuto que no reciben la RCP, se pierde un 7% de probabilidades de sobrevivir. La supervivencia del postparo cardíaco es de 5 al 10%. Esto va relacionado porque estos pacientes, una vez que cursan con paro, con situaciones de un paro cardiorrespiratorio, pueden volver a cursar a la media hora, a la 1 hora de haber salido del paro. Es por eso que la supervivencia del postparo es muy baja. Los testigos son vitales, sobre todo en la intervención de la RCP, cuando hablamos del primer respondiente. Cuando se realiza la RCP debe ser rápida. Y si vamos a realizar las compresiones, se debe realizar la desfibrilación en los primeros 1 a 2 minutos. Si lo realizamos en ese sentido y hacemos una buena cadena de supervivencia, esto puede mejorar la supervivencia en el paciente en un 80-90%. Y si el paro se ha realizado de manera extrahospitalaria, o sea, fuera del hospital, pero ha sido presenciado por un personal de la salud, el cual cuente con un DEA, que es un desfibrilador externo automático, se puede obtener buenos resultados, sobre todo en la parte neurológica y en la parte cardiovascular. Si hablamos de la etiología, o sea, cuáles causas te pueden producir un paro cardiorrespiratorio, están todas las H's y todas las T's. Entre las H's las tenemos la hipovolemia, la hipoxia, alteraciones en el hidrógeno, vale decir en la acidosis, en la hipercalemia, la hipoglicemia, las hipotermias te pueden condicionar un paro cardiorrespiratorio. Si hablamos de la T, como no técnico, las toxinas, el taponamiento cardíaco, el neumotórax, atención, el cual puede producir una compresión extrínseca del corazón, el cual puede llegar a comprimir y producir diferentes alteraciones. Las trombosis, no solamente a nivel cardíaco, también a nivel pulmonar, que pueden condicionar a un paro cardiorrespiratorio y todos los diferentes traumas, no solamente a nivel torácico, abdominal, miembros superiores, miembros inferiores, que se dan hemorragias exsanguinantes, las cuales pueden condicionar a hipovolemia y un shock hipovolémico.
Si hablamos de lesiones isquémicas y también lesiones hipóxicas, hablamos de isquemia cuando el aporte sanguíneo hacia un órgano es deficiente, puede ser parcial o puede ser total. Y si hay un aporte sanguíneo deficiente, obviamente que el aporte de oxígeno y el aporte de nutrientes van a ser menores. Y esto a isquemia puede llevar a una necrosis. La hipoxia es un aporte de oxígeno insuficiente hacia un tejido. Y esto puede ser producido por diferentes entidades, como ya las cité. Si hablamos de la lesión celular, como les comentaba, en la parte neurológica, cuando se realiza una atención en los primeros 5 minutos, vale decir, con compresiones, desfibrilación y restitución de las funciones cardíaca, cerebral, pulmonar, las lesiones a nivel cerebral pueden ser reversibles, como vemos en la imagen de la izquierda. Las vacuolas, las cuales cumplen una función importante dentro de la célula, pueden producir lisis en la célula, como vemos en la siguiente imagen, ya pacientes mayores, o sea, que han sido atendidos mayor a los 6-7 minutos, pueden producir lesiones vacuolizantes, las cuales producen lesiones irreversibles. Y por último, si en el caso que no se ha atendido más de los 10-15 años o 15 minutos, se puede dar la necrosis. Y obviamente que esta lesión es irreversible y el paciente siempre queda con secuelas. La necrosis no solamente se puede dar a nivel de la región, o sea, del cerebro, también se puede dar a nivel del corazón, como vemos en las imágenes. Eh, en la imagen de la izquierda, un corazón, las fibras cardíacas normales y en la de la derecha, fibras cardíacas con necrosis. ¿Ya? Volvemos a repetir lo que es la cadena de supervivencia, como ya habíamos dicho, esto en la parte prehospitalaria, reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema de emergencias, las compresiones que deben ser importantes, la desfibrilación, el soporte vital avanzado realizado por el equipo de salud y los cuidados integrados del post-paro cardíaco en la terapia intensiva. ¿Qué diferencias podemos ver en reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, estimados jóvenes? En el soporte vital básico, lo primero que nosotros hacemos énfasis, circulación, que haya buena circulación en ese paciente. Vía aérea, saber si esa vía aérea está permeable, vale decir la vía aérea superior sobre todo. Si está permeable, o sea, si no hay presencia de cuerpos extraños, a veces los niños pueden tragarse monedas, pueden tragarse las pilas de algunos juguetes, en bebés pueden tener ¿cómo se dice? Pueden tragar también su propia leche, ¿ya? En personas mayores igual cuerpo extraño, se tragan todo tipo de cosas. Entonces, eso, ¿ya? En ese tipo de pacientes tenemos que ver, sobre todo en personas adultas, cuerpos extraños. A veces se tragan las tapas de botellas, se pueden tragar las prótesis dentales, algunas veces huesos, todo tipo de cosas se pueden tragar y pueden obstruir la vía aérea y esto puede condicionar obviamente a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, mantener una vía aérea permeable, que es muy importante, darle ventilación, el aporte de oxígeno que necesita y la desfibrilación que tiene que ir del primer a segundo minuto, máximo los 5 minutos. Si hablamos del soporte vital avanzado, se hace un manejo mucho mayor en la parte de accesos intravenosos, la administración de fármacos, vale decir, los vasoactivos, noradrenalina, adrenalina, como algunos tipos de fármacos que actúan más propiamente a nivel del corazón, la miodarona, lidocaína en algún tipo de alteraciones electrocardíacas que también se puede utilizar.
Si hablamos del manejo avanzado ya de la vía aérea, tenemos que hablar que si para el aporte de oxígeno en el soporte vital básico, solamente el aporte era de oxígeno por cánula nasal o por máscaras faciales, en el caso del soporte vital avanzado se utiliza otro tipo de dispositivos con mayor aporte y manejo, sobre todo los pacientes que necesitan intubación y ventilación mecánica, a aquellos pacientes que se lo puede utilizar los tubos laringeos para darle un mayor aporte de oxígeno. Y por último, también en la parte del soporte vital avanzado hacemos un diagnóstico diferencial utilizando el desfibrilador y dando cargas dependiendo del tipo de patología que tenga. Si hablamos del masaje cardíaco, el masaje cardíaco debe ser de alta calidad. Y cuando hablamos de alta calidad, ya habíamos dicho anteriormente, las compresiones deben tener un ciclaje de 30 compresiones y 2 respiraciones. Si hablamos de ritmo, tienen que ir a un ritmo de 100 a 120, 100 a 120 compresiones por minuto. Y si hablamos de profundidad, tenemos que hablar que la profundidad normal para una persona adulta es de 6 a 8 centímetros. Ahora, esto va a variar según la edad. En niños menores a 1 año, la profundidad debe ser de 4 centímetros. En niños mayores de 1 año a 8 años, tiene que ser de 4 a 6 centímetros la profundidad de compresiones. Y en personas adultas, tiene que ser de 6 a 8 centímetros. Si hablamos de el tipo de técnica que vamos a utilizar, lo más importante, paciente tiene que estar recostado sobre una superficie dura, mejor si está sobre el piso. No pueden hacer la destitución o la RCP en su cama. No pueden realizar. Esto solamente van a comprimir la cama y no así el corazón. Si pueden utilizar una tabla espinal, ideal. ¿Ya? Paciente en decúbito dorsal. La posición que nosotros debemos adoptar es de rodillas, con la espalda erguida y el miembro superior, tanto derecho e izquierdo, tiene que estar en 90 grados. Ahora, la localización a nivel del tórax, donde tenemos que realizar las compresiones. ¿Y cómo debemos realizarla? Debemos realizarla por encima de la apófisis sifoides a 2 través de dedo, colocando el talón de la mano hábil, vale decir derecha o izquierda, y entrecruzando la otra mano para realizar las compresiones. No debemos doblar los codos en ese sentido. Utilizar nuestro propio peso más que la fuerza para realizar las compresiones. Con esos ideales podemos realizar un masaje cardíaco de alta calidad. Ahora, si hablamos de las compresiones en niños menores de 1 año o mayores a 1 año hasta los 8 años, tenemos que hablar que en niños menores a 1 año utilizamos primero 2 parámetros. Ambos pezones o tetillas, realizamos una línea horizontal uniéndolas ambas de manera imaginaria y a 2 través de dedo por debajo de esa línea y dirigida parte media del esternón, se realizan con 2 dedos las compresiones que tienen, como ya les había dicho, una profundidad de 4 centímetros. ¿Ya? El niño obviamente que tiene que estar en una superficie dura o se lo puede colocar en el regazo del otro brazo. ¿Ya? En este sentido. Ya cuando hablamos de niños mayores de 1 año a 8 años, no utilizamos ambas manos, sino se utiliza una mano, solamente el talón de la mano hábil se coloca los mismos parámetros de los adultos, apófisis sifoides, 2 través de dedo y se realizan las compresiones. ¿Ya? Es eso. Y algo que muy importante que no deben olvidar, vale más maña que fuerza.
Esto no es más fuerza, cuanto más fuerza tengas, ¿va a ser mejor las compresiones? No, no es cierto. Más maña. En el sentido va de que las compresiones tienen que ser de alta calidad con esos tres tipos de parámetros. 30 ciclos, ¿ya? 2 respiraciones, ritmos de 100 a 120 compresiones por minuto y la profundidad dependiendo la edad. De la misma manera, ya les había explicado esto, la compresión tiene que tener 2 movimientos, compresión y relajación, esto asimilando el funcionamiento del corazón tanto en sístole como en diástole. Sístole y diástole, vale decir en la contracción y la relajación. Vamos a hablar de la vía aérea, como les había comentado, tenemos que ver la vía aérea si está permeable, si el paciente va a poder respirar, no hay un cuerpo extraño el cual está obstruyendo, podemos realizar diferentes maniobras como la subluxación mentoniana, la hiperextensión a nivel del cuello o la elevación del mentón, que nos puede ayudar a rectificar las vías aéreas y así el ingreso sea mucho mejor de aire. Ahora, como les comentaba, lo más importante es 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones o respiraciones. Anteriormente, en la antigüedad, actualmente no se utiliza, se utilizaba el término beso de la vida, que era la respiración de boca a boca, para darle la oxigenación a los pacientes. Actualmente no se utiliza, si en el caso que ustedes están atendiendo un paro cardiorrespiratorio y se encuentran solos, tienen que hacer solamente y realizar las compresiones. Mayor énfasis en las compresiones y dejar de lado la ventilación. Si en el caso que ustedes tienen la ayuda de algún otro personal, se tienen que ayudar de otro dispositivo que son los BBMs, ¿ya? ¿Qué son los BBMs, estimados jóvenes? Como vemos en la imagen de la derecha. Son dispositivos de bolsa, válvula, ¿ya? Los cuales nos pueden dar aporte de oxígeno, ¿ya? Repito, no se denominan AMBU. Muchos de ustedes deben ser licenciados en enfermería, auxiliares en enfermería, y los conocen como AMBU. AMBU es la marca y el tipo de dispositivo que se utiliza. Estos son conocidos como BBMs, bolsa, válvula, máscara. ¿Ya? Bolsa, válvula, máscara. Esos son los BBMs de tipo AMBU. Nuevamente con esto de la cadena de supervivencia, paciente tiene todos los datos de un paro cardiorrespiratorio, no responde, debemos activar a los servicios de emergencia, inmediatamente realizar las compresiones, realizar la desfibrilación en los primeros 2 minutos. Si en el caso que ese corazoncito volviera a latir, lo mantenemos ahí, ya nos realizamos las de animación. Pero si en el caso que no hay pulso y ese corazoncito no vuelve a latir, continuamos con las compresiones y repetimos la desfibrilación cada 2 minutos. Eso en la parte de el soporte vital básico. En el soporte vital avanzado ya de la misma manera realizamos la llamada auxilio, realizamos el código azul, realizamos el protocolo de desanimación, las compresiones, la desfibrilación del paciente, la administración de diferentes tipos de fármacos dependiendo del tipo de alteración electrocardiográfica que presenta el paciente. Puede utilizarse medicamentos como la noradrenalina, adrenalina, la miodarona, en algunos casos, como ya les comenté, se puede utilizar la lidocaína, ¿ya? Si en el caso que no respondiera a todo esto, se debe realizar nuevamente cada 3 a 5 minutos la administración de estos fármacos. Es importante que ustedes, y es preferible estar preparados para algo que nunca sucederá,
a que suceda algo para lo que nunca estuvimos preparados. Por eso que ustedes deben tener todo este tipo de conocimiento. Hablemos de la terapia eléctrica, que son los desfibriladores. El concepto es el empleo terapéutico de la corriente eléctrica que va a ser liberada en cantidades elevadas, ¿sí? Pero por periodos breves de tiempo. Ahora, si hablamos de la terapia eléctrica, tenemos que hablar de los desfibriladores, que se utilizan en casos cuando se da una parada cardiorrespiratoria. Cuando se da un paro cardiorrespiratorio, el corazón deja de latir y ese corazoncito se guía bajo impulsos eléctricos. Es un órgano que es autónomo, que es el único órgano que tiene fibras que pueden generar impulsos eléctricos y lo utiliza o los genera a través de dos nodos. El nodo sinusal, que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, el cual libera impulsos nerviosos, los cuales ayudan tanto en el ritmo y en la contracción del corazón. Y el nodo auriculoventricular, el cual, igual de la misma manera, disminuye en milésimas de segundo, sobre todo la contracción del ventrículo en relación a la aurícula, para que ambos no tengan la misma contracción. Es la función del nodo auriculoventricular. Y cuando utilizamos estos desfibriladores, entonces le damos una descarga y hacemos que este ritmo o este tipo de descarga inicien o den un funcionamiento a esos dos nodos. Y en tal manera se puede vertir diferentes tipos de arritmias con estos desfibriladores, ¿ya? Dependiendo el tipo de patología. Si hablamos de desfibriladores, tenemos que hablar de desfibriladores monofásicos, los cuales solamente tienen una fase, los cuales pueden ser graduados, tienen mayor capacidad de administración de descargas, que son de hasta 360 joules. Son más difíciles de manejo, tienen que ser manejados por personal calificado. Están también los bifásicos, que son específicos para un tipo de dispositivos, tienen menor carga, van de 120 a 200 joules. Y por último están los desfibriladores externos automáticos, que son denominados DEA, son los de más fácil utilización, que tú colocas ambas paletillas sobre el paciente y el mismo aparato te dice cómo debes actuar, qué tipo de ritmo tiene, cuándo tienes que realizar la carga y además ve si el paciente ya está presentando las contracciones cardíacas. En el caso te dice, no, ya no es preferible realizar otra descarga eléctrica. Entonces, estos desfibriladores externos automáticos son de uso sobre todo en la parte prehospitalaria y son muy útiles en estos casos. Tipos de desfibriladores, como ya les había comentado, los dos primeros que vimos, los monofásicos y los bifásicos, son desfibriladores manuales. Ambos son utilizados por personal médico calificado, ¿ya? Y para cada uno se administra diferente tipo de descarga eléctrica, ¿ya? Y también se administra el diferente tipo de joules. En cambio, los desfibriladores automáticos ya son automáticos, como su nombre lo dice, solamente tú conectas y el mismo aparato calibra cuánto de joules va a necesitar el paciente y cuánto de descarga también. Yo sé que muchos de ustedes recién están en la etapa de formación, muchos de nosotros igual hemos estado en estas situaciones, a veces queremos ayudar a los pacientes, pero a veces no sabemos cómo ayudarlos, porque tenemos poco conocimiento en este tipo de evento. ¿Qué es el sueño ideal, estimados jóvenes? El sueño ideal en una sociedad es tener una sociedad culta,
Esta imagen que ven es en 1992 en Estados Unidos. Son niños de 10 a 13 años que están en etapa de pubertad, los cuales están realizando el soporte vital básico y entrenando el tipo de compresiones que deberían realizar. Imagínense que ya hace 30 años, más de 30 años, ya se realizaba este tipo de protocolos de manejo en las escuelas de Estados Unidos. Acá en Bolivia, bueno, pues ni en las universidades, como les comentaba, tienen este tipo de instrucción y manejo de protocolos, y mucho más en los hospitales, que el personal de salud debe estar calificado. En cambio, cuando ven en un hospital hay un paro cardiorrespiratorio, todos se escapan. El único que se queda es el médico y la licenciada en enfermería. Después los auxiliares en enfermería no saben cómo hacerlo, no tienen ni idea. Cosa que ya deberían tener conocimiento. Tenemos la imagen de Bertulio, descrita por Leonardo da Vinci. Muchos de nosotros estamos con esa mentalidad de ser mejores, por eso muchos de ustedes se han inscrito a esta carrera, no solamente a medicina o a cualquier ámbito de la salud, tienen las ganas de poder aprender y ser mejores. Que eso es yo creo que la mayoría por la cual he ingresado acá. Yo creo que nadie ha ingresado por temas económicos, que quieren mejorar su estatus o esas cuestiones, que es secundario. Pero no nos quedemos así. Si nosotros queremos ser parte de este ámbito de la salud, debemos adquirir conocimientos. Y esos conocimientos los tenemos que ir adquiriendo continuamente. Porque si no lo hacemos, muchos de nosotros vamos a tener muchas dificultades en nuestra formación y a veces no vamos a poder realizar el manejo de este tipo de patologías y nos vamos a sentir avergonzados, no solamente por la falta de formación, también la falta de conocimiento. Por último, antes de terminar la clase, lo que estamos ahora es diferente, sí, estamos ideal, en un tiempo ideal. Este es el primer rally de soporte vital que se llevó a nivel La Paz. Aquí están todos los instructores y la mayoría son emergenciólogos o son técnicos en urgencias y varios profesores que los estimo bastante, que han jugado un papel muy importante en mi formación, como ser el doctor Mancilla, el doctor Ibáñez, que son eminencias de la parte de la medicina. Imagínense, esto se ha realizado en el 2008. Ha sido un bonito rally y ahí se ha sembrado un poco en mí la parte de medicina. Si bien soy de la parte quirúrgica, como les había comentado, la parte de la asistencia prehospitalaria es algo que me encanta. Muchas gracias, estimados jóvenes. Espero les haya gustado la clase. Y si tienen alguna duda, yo con el gusto de poder eh, dilucidar sus dudas. Si no hay dudas, mis estimados jóvenes, uno, desearles feliz Día del Estudiante, aunque ya ha pasado, todos hemos sido alguna vez estudiantes. Eh, Desearles lo mejor y que tengan buenos días. Nos Luego, vemos Doc. Hasta luego, en doctor. nuestro Muchas siguiente gracias. lunes. Y algo muy importante que el otro grupo me había preguntado, ¿podemos utilizar toritos para realizar desfibrilación? No los utilicen, porque no saben a cuánto está calibrado, a cuánto de voltaje, joules está calibrado los toritos. Puede ser insuficiente o puede ser exageradamente la descarga. Y
tampoco saben qué tipo de alteración electrocardiográfica puede presentar. Bueno, pues que tengan buenos días y nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor.